Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este 7 de octubre del 2024 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, tenemos el tema, ¿no?, de los sometimientos, de las solicitudes de medida de coerción y todo lo que ya sabemos. Vamos a desmenuzar en unos instantes todos esos aspectos. El anuncio de que hoy se nos presentará la reforma, la amenazante reforma fiscal que se ha venido señalando. También vamos a conocer algunos de los detalles de lo que se presume será presentado esta tarde. Por igual, el paño con pasta, me refiero a la reforma constitucional, que ya la discutieron los diputados y senadores de las comisiones que se crearon, de mayoría absoluta del PRM, y podrán aprobar ahí lo que les parezca y les plazca. Eso no ha tenido mayor repercusiones, aunque se le ha querido dar como que una reverberancia tal, pero eso no tiene. ¿De qué se va a hablar? Ellos tienen el poder, ellos pueden pasar lo que quieran ahí, y a Dios que reparta suerte, y después hablamos. Entonces eso nada que pongan a uno a discutir ni a hablar, ahí no hay nada que hablar. A merced de la benevolencia de esos señores estamos. Pero bien, dice que no se va a tocar más que los puntos que están mencionados, pero you never knows, como dicen. Usted nunca sabe qué salga de ahí, qué esperpento salga de ahí. Vamos a ver, no hay que poner la carreta delante de los bueyes. ¿Para qué? No, esperemos. Estaremos aquí, todos vamos a estar aquí y luego veremos cómo discurre eso ahí. Esos tres temas a nivel local, ¿no?, ¿verdad?, los sometimientos de la operación Camaleón, esa como le llaman ahora, de Jochi, Hugo y todos compartes. El tema de la reforma fiscal, el tema de la Constitución, que nosotros no vamos a comentar de eso, pero que hoy dice la prensa que se va a iniciar los trabajos. El sancocho, lo que vayan a hacer ahí, lo harán rápido y eso saldrá, y eso no va a tener mayor, ¿qué puede decirse de eso?, relevancia en términos reales, prácticos, a menos que se vayan por la tangente y entonces provoquen que un tipo de reacción política y social que sea ya muy reactiva. Eso por ese lado. Por el lado internacional, hoy justamente es un día infausto. Así como el 9/11, cuando en los Estados Unidos destruyeron las Torres Gemelas, estos terroristas de Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, este 7 de octubre es el primer aniversario. No se puede celebración ni conmemoración porque eso no es para eso. Se cumple el primer aniversario de la horrenda agresión que sufrió el Estado de Israel y sus ciudadanos de los terroristas de Hamas, que se infiltraron desde la Franja de Gaza a las villas vecinas, a las localidades vecinas, en un concierto. Hoy es lunes, ¿verdad? Esto fue un sábado para domingo. El domingo fue que nos enteramos de todo eso. El lunes ya lo comentábamos acá, pero fue así. Ese sábado a las 6 de la tarde había un concierto, miles de jóvenes en un concierto, en una explanada. Y aparecieron estos terroristas, eso fue todo planificado. Cruzaron las barreras que había, la frontera y todo, y ametrallaron ahí a cientos de jóvenes, así a mansalva, solo por odio. Y secuestraron otra cantidad. En las casas y localidades vecinas quemaban las casas, mataban ancianos, niños, los violaban a las mujeres, los quemaban, los asesinaban a mansalva. Están ahí. El que lo quiere ver lo puede ver. El que se quiere tapar los ojos, se puede tapar los ojos. Y secuestraron 250 ciudadanos israelíes. Aparte de haber atacado vilmente, aviesamente al Estado soberano de Israel,
y asesinarle, una especie de holocausto, un segundo holocausto. Les digo, puedes compararlo con el 9/11. ¿Y qué hicieron los Estados Unidos después del 9/11? Una coalición de estados, y fueron y atacaron las bases de los talibanes. No era Al-Qaeda entonces. Al-Qaeda, sí. Bueno, y atacaron allá y se metieron en Afganistán y bueno, le dieron persecución a Osama Bin Laden. Y hasta que lo eliminaron. Pues Israel, al día siguiente de esa situación inaceptable, condenada por todo el mundo, por supuesto menos por Irán, que los financia, que los nutre, que les da los armamentos, que los entrena, a Hezbollah, a los Houthis, a los Hamas. Prácticamente todo el mundo lo condenó, obviamente menos, no, eso es una reacción a la agresión, a la ocupación israelí, que no quiere darle al pueblo, bueno, todo lo que se pudo haber dicho. Pero Israel entonces le declara la guerra y entonces toma las acciones, dice, no, esto no va a volver a pasar aquí. Y va por Hamas, con todo por Hamas. Y hemos visto lo que ha sucedido en Gaza, en la franja de Gaza, y vemos en Occidente mucha gente que empieza la película por la mitad. Que Israel está bombardeando, que está matando civiles, que se desplacen los civiles de Khan Yunis, de todas las ciudades, de aquí para acá y de allí para acá, está bien, todo eso es así. Pero donde empezó, ¿dónde estuvo el pecado original? Ese ataque artero, vil, del 7 de octubre, un día como hoy. Que yo siempre lo he ido eslabonando y relacionando y llego a Rusia, llego a Putin, que tiene su lío allá con Ucrania y le interesaba con su socio. Si Putin es aliado de Irán, Irán le da misiles y le transfiere los drones Sahev para que ataque y mate a los ucranianos. Irán es que financia a los Houthis, a los Hamas y a los de Hezbollah y por ahí María se va y a otros en Siria, en Irak. Israel es su enemigo jurado y velado que promete en ello eliminar, destruir a Israel de la faz de la tierra. Entonces Israel no tiene derecho a defenderse. Claro, todos los terroristas de Hezbollah se venden como que son ciudadanos, son civiles, claro, porque andan en ropa de civil, con una ametralladora en la mano. Entonces, hay gente que empieza la película por la mitad y no se va al inicio. Cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las Naciones Unidas en sentido general en el 47, reconoció al Estado de Israel, al otro día ya los 7 estados colindantes árabes lo atacaron para acabar con Israel. Israel tiene derecho a defenderse, que no le hagan el otro holocausto como el que le hizo Hitler, que mató más de 6 millones de judíos. Entonces, esa es la historia, esa es la realidad. Ahora Israel prácticamente destruye Hamas, se ha ido Gaza, habrá que ver cómo termina todo eso, cómo lo reestructuran y lo rearreglan. Va para el otro lado, para otro de los praxis, de las marionetas que tiene Irán para tener a Israel bajo presión, el eje de la resistencia, como le llaman, y tenían previsto hacer lo mismo desde el lado del Líbano, entonces, en la frontera sur de Israel, contra todas esas comunidades. Han tenido que evacuar 60, 70 mil ciudadanos porque diario, desde el 7 de octubre, desde hace un año, todos los días los de Hezbollah le mandan cohetes, le lanzan cohetes van y cohetes vienen al Estado de Israel, porque Hezbollah es un poder dentro del Estado libanés. El Estado libanés no puede con ellos y ellos hacen lo que les da la gana, una milicia, una fuerza armada gigantesca con más de 150.000 cohetes y esa es la amenaza. Israel dijo, deja que yo acabe con Hamas, que ahora voy para donde ti. Y ahora está, ayer le destruye el cuartel general, le mata a la cabeza, decapita al Estado Mayor y ha seguido destruyendo túneles y laberintos que tenían en la frontera sur de Israel, la frontera norte del Líbano, para hacer lo mismo que había hecho Hamas. Encontraron informaciones, documentos, mapas de los objetivos.
y han ido con todo para allá. Y Hezbollah sigue, ayer le mandó un enjambre de más de 100 cohetes, pero el Iron Dome de alguna manera funciona para ese tipo de cosas, y así está la situación a nivel internacional. Ahí sigue la situación complicada, está pendiente la respuesta de Israel a la madre nodriza, que es la de verdad, la que financia todo, que es Irán, que ahora dice, no, reaccionamos, atacamos con 181 misiles, hasta un misil hipersónico, 5 veces la velocidad del sonido, en retaliación por las matanzas que nos han hecho de los líderes y eso. Ah, sí, atacándolo directamente, porque mientras tanto había sido a través de esas marionetas, no de manera directa. Entonces ahora, en abril lo hizo, lo repite ahora. Israel está pendiente de responderle. Israel elegirá en el momento que lo decida. Pero todo proviene de esta funesta situación que provocó el grupo de Hamas, que yo al final del día creo que fue deliberada y pensada porque Israel estaba al tris de establecer relaciones y un acuerdo de paz como el que tiene con Jordania y con Egipto, con el país más grande de esa zona y contrincante en cierto modo de Irán, que es Arabia Saudita. Los israelíes y los saudíes estaban llegando a acuerdos y negociaciones y eso iba a ser un gran alivio para la zona. Entonces eso no le conviene a Irán, que vive del desorden, un gobierno teocrático donde las mujeres no valen nada, donde las mujeres no pueden salir, tienen que ponerse la burka esa. Ustedes vieron todos los desastres que hubo los otros días. Entonces un país dirigido por estos clérigos medievales que lo que piensan es en la guerra, ya ustedes saben, y están al tris de construir su arma atómica. Y entonces ese sería un gran peligro para la humanidad. Y así estamos al día de hoy, señores. Y hoy, hace un año que eso se inició y todavía no sabemos si las tensiones que hay en el Medio Oriente sobre esa situación son elevadísimas. Están prácticamente en su máximo nivel, nunca tan alto como ahora, pendiente de que ahí pase cualquier cosa. Y obviamente va a afectar el mundo entero. En Estados Unidos hay unas elecciones el 5 de noviembre, estamos a 29 días aproximadamente, una cosa así, de las elecciones, y esa es una situación que también impactaría de manera importante el resultado de esas elecciones. Vamos a ver qué sucede, qué deciden los israelíes. Se ha hablado de que si se atacan las bases militares, de que si se atacan la infraestructura petrolífera, ahorita tenemos informaciones al respecto y el impacto que eso ha tenido en los mercados de los commodities, y también si se atacan a la infraestructura nuclear que ha estado Irán desarrollando. Bueno, así es, eso es lo que tenemos básicamente en un día como hoy, como noticia, lo que nos viene hoy, estas informaciones en la tarde, y lo que se conmemora en el día de hoy. Bueno, el Diario Libre dice, el misterio de la reforma fiscal termina esta tarde, primera plana del Diario Libre. El gobierno espera recaudar 110,000, ya eso lo habíamos comentado aquí. Las hospitalizaciones de haitianos son el 12.49% del presupuesto nacional y todavía quieren que recibamos más. Las acusaciones en el caso Camaleón llegan hasta el terrorismo. Detienen menores en operativos de la Dirección General de Migración. Y el Listín Diario dice, la Constitución volverá a ser tocada en el día de hoy, lo que les decía ahorita. Fideicomisos y espectáculos. Fideicomisos de espectáculos y cine en la mira de la reforma fiscal. Fiscales revelan usaron semáforos para fines distintos. Ya veremos, vamos a entrar en detalle con eso. Y el Caribe dice, presentan hoy reforma fiscal y arranca la Constitución. La Constitución, eso no le importa a nadie, básicamente harán lo que le parezca ahí. Y la reforma fiscal, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, como dicen en País Cibao. Eso sí que viene
complicado. Y el Banco Central informa que la inflación interanual fue de 3,29.30, la del mes de septiembre. El Ministerio Público, Transcor usó equipos que ya operaban y que instaló semáforos y los utilizó para hacer algunas modificaciones. Pudieron haber dicho la cosa más clara en el Caribe. Ven a San Francisco de Macorís como la tercera capital por sus aportes. Realmente Macorís, como le dicen lo de San Francisco, es una urbe realmente. Realmente Santiago, La Vega, San Francisco son realmente ciudades que han crecido. Andy propone eliminar la ley de cine y crear un fondo. Un fondo. Dice que los resultados no son los que soñaron los promotores de la norma, por lo que plantea cambiar el modelo. Todo el mundo grita y no quiere que se le toquen. Vamos a ver a dónde va a parar esta situación, a quiénes es que nos van, ustedes saben a quiénes es que nos van a poner los impuestos, porque todo el mundo grita. ¿Qué dice hoy la reforma fiscal que se va a presentar? ¿Verdad? A Sonahores dice, para que ustedes vean un poquito, a Sonahores dice, de una vez, ya lo he dicho antes, los roneros y todo el mundo dice, y con razón, no es que no tiene sentido, a Sonahores insta al gobierno a cuidar los sectores productivos en la reforma fiscal. Sugirió al gobierno hacer un análisis efectivo de los costos y los beneficios. ¿Qué se ha obtenido? ¿Cuáles han sido los costos? Y si vale la pena que nos vayamos por aquí, agarrar el toro por el rabo y no por los cuernos, o el rábano por las hojas, en lugar de enfrentar las partes fundamentales que hay que enfrentar. Dicen que ellos quieren que se haga un pacto fiscal más eficiente, el sistema tributario, mayor transparencia y eficiencia en el gasto público, que no vayan a cortarle nada más que a ellos la soga. Dice que los sectores productivos, como el turístico en el país, aportan 12 veces más a la economía que lo que representa el sacrificio fiscal. Eso es lo que le sugieren al gobierno que se tome en cuenta, ¿verdad? Que el sector es responsable de la generación del mayor encadenamiento productivo en la economía. Claro, tiene que ver con la construcción, tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con un sinnúmero de aspectos en la sociedad que realmente es que el gobierno tiene que evaluar si las decisiones que se toman son para un fin y si ha dado ese resultado. Si no lo ha dado, tomar correctivos, pero también hacia lo interno, que es lo que tú estás haciendo con el presupuesto. Contradictorias las medidas. Vamos a recaudar más para gastar en esto, en esto y en esto, pero esto estaba contemplado en el presupuesto. ¿Por qué no lo has hecho con el que tienes? Porque te has ido por el gasto corriente, por el dispendio y la francachela. ¿Qué pensiones, qué oficinas en Estados Unidos, que la nómina se ha disparado en 100,000 millones más? Entonces tú piensas sacar 110,000 millones, pues lo podías haber picado de allí, picado de aquí, la evasión del ITEVI, la evasión del impuesto sobre la renta. Entonces todo el mundo dice, pero entonces vienes a quitarme los beneficios, yo que te doy más beneficios de lo que tú me estás dando a mí. Como que yo te inyecto, vamos a suponer, yo te inyecto 2 gramos de algo, de kriptonita, como lo que le afectaba a Superman, 2 gramos de kriptonita, pero entonces yo de retorno te produzco 20 gramos de lo que sea de beneficio. Entonces, esas son cosas cuando ellos hablan de una relación beneficio-costo, cuáles son los beneficios y cuáles son los costos reales en los que tú estás incurriendo, y los que yo te estoy retribuyendo como empresario en generación de empleos, en pago de impuestos, en dinamismo económico, en el encadenamiento, lo que yo le compro a otro, lo que ese otro le compra a aquel, los impuestos que aquel paga, lo que paga el otro, lo que pago yo. Todo eso viene porque hay una industria que produce beneficios. Es como el socialismo, Cuba, no se reparte la miseria. Tiene que haber ganancia para que esa ganancia se redistribuya en todos los sectores. Si yo tengo una empresa que hoy opera, si no existiera, el gobierno no recibiría ningún pago de impuestos porque yo no tengo beneficio, no existo. Ahora, tú haces que yo nazca, que yo prospere, que yo me desarrolle, entonces ahora tenemos una empresa que antes no la teníamos.
Y esta empresa, aparte de que genera beneficios y paga impuestos de esos beneficios, pues le compra a aquel, le compra al otro, le genera por acá, más los empleos. Entonces todo eso va en cierta medida como esos afluentes. Ustedes no ven que cuando el río nace allá en la cordillera, el Yaque del norte o del sur, eso es un trillito, me dicen los que han ido por ahí, que eso sale una cosita y va ampliando, si van cayéndole afluentes en la montaña entonces va creciendo, y cuando ya va por allá por el valle, es un río grande. Y así mismo pasa en la economía, esas empresas generan eso y todos esos afluentes van al Estado. Entonces, tiene el gobierno que tomar, ya se le ha dicho, todo el mundo ha opinado, vamos a ver esta tarde con qué vienen. Ahorita hay unos señalamientos de cómo más o menos qué es lo que traen, pero bien. Estamos obligados a comentar el tema de Transcorp, Latam, los semáforos, los que están presos. Mañana se conoce la medida de coerción, se le ha solicitado que se declare complejo el caso, van a pedir seguro 18 meses. Hay unos que están acusados de coalición de funcionarios y un sinnúmero de cosas, y hay otros que entran en la parte del terrorismo por lo del espionaje, por lo de la apagada de los semáforos, y esos son Jochi Gómez y su grupito. En el otro lado están los que fueron funcionarios, ahí hay otra cosa. Entonces, dice el expediente, yo lo vi, estuve viendo y todo el mundo lo tiene prácticamente, y salen a relucir cosas. Por ejemplo, dice el Ministerio Público que se realizaba labores de inteligencia y seguimiento hasta jueces y funcionarios del sistema judicial, y se encontraron documentos en las jipetas, en los allanamientos, con los jueces del cuarto tribunal colegiado, Keila Pérez, Elías Santini, Arisleidy, y a otros los cuatro, los abogados, fiscales, todo ese tipo de cosas. Entonces, el acuerdo que había entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix no aparecen ni pago, ni recibo. Dicen que el acuerdo de Aurix fue oculto y de malas intenciones con el Ministerio de Defensa, pero en realidad eso no está en el expediente de lo que se está investigando. Transcorp, Latam, apayé otras cosas, pero que tiene sus ramificaciones, porque es que en el acuerdo de Transcorp, Latam no estaban las cámaras. Instalaron cámaras, 58 cámaras adicionales para el espionaje y para el seguimiento y para captar señales, y los Starlink y las cosas que lo que denunció el presidente Fernández. Ha salido que sí que era así, que no se necesitaba la otra longitud de onda porque con los que tenían las cámaras funcionaba. ¿Para qué lo otro? Para esto. Y no se encontraron registros institucionales, dice que en el acuerdo con el Ministerio de Defensa, para controlar, interferir y participar en actividades de captación, interferencia. Ustedes recuerdan lo que denunció Leonel Fernández en el 19, cuando el algoritmo de las primarias del PLD, que se transferían los datos mediante un esquema y dijeron y pusieron ahí, después no, eso es inventando. El algoritmo lo que es un logaritmo, que el tipo de la Junta, ese sinvergüenza que estuvo ahí. Y realmente interferencia de señales. Lo que yo te mandaba a ti, yo le interfería y le ponía los números. No, pónmele aquí a este y pónmele a este. Seguimiento y ubicación, informaciones manejadas por organismos de seguridad. Por ese es el lío. Eso lo dice el Ministerio Público en el expediente. Entre el acuerdo que tenía con el Ministerio de Defensa estaba recopilar y transferir las cooperaciones de los perfiles físicos y jurídicos de empresas. Entonces, un oficio que emitió Díaz Morfo, Carlos Luciano, en el 24, en marzo, pidiendo que buscaran a todo el mundo si no se encontraron registros de deuda, pagos en relación a esta situación, a esta empresa. ¿Cómo le pagaban? Usted puede estar seguro que esa empresa no hacía eso de gratis. Con estos asuntos de seguridad, esto no pasa por los canales oficiales.
Entonces usted puede estar seguro que obviamente entonces le pagaban era como que en efectivo. Digo yo, presumo, porque si no aparecen los registros de pago, deuda, relación, esta gente no va a trabajar de gratis. Y tiene que amortizar los equipos que compraron, la cámara, todos los drones que pusieron en la frontera, que salió, que compraron esos drones para monitorear las elecciones del 20, estas que acaban de pasar ahora. Y la del 19 y la del 24. Dice el PEPCA que es un acuerdo oculto de malas intenciones, que no se encontraron registros institucionales oficiales. Entonces, las cámaras. El ministerio dice que se instalaron cámaras como parte de un esquema ilegal de espionaje, lo que denunció Leonel Fernández, que después fue que salió Milton Morrison a decir, no, pero el contrato no lo hemos a cancelar el contrato con un acto de alguacil que tenía un año operando, se había cancelado, Ministerio de Compra y Contratación no lo había cancelado, pero seguía. Ahí no pueden culpar a Hugo de lo otro, de todo el otro desastre que vamos a comentar ahora. Entonces, que ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, el viernes, pero aquí está, se instalaron cámaras que no estaban en el contrato para el espionaje. Se usaba la instalación semafórica para un fin distinto al contratado. Instaló elementos distintos a los ofertados, oigan ustedes, y agregaron otros elementos para la interferencia, para lo que estamos hablando de manera unilateral, como fibra óptica, nodos de concentración y kits de Starlink. Starlink es un satélite que usa Elon Musk, el tipo ¿verdad?, para transferir y hacer información satelital. Interferían de un lado, mandaban de otro y ese tipo de cosas. 55 cámaras, ¿con qué fin? Para espionaje ilegal. Ahí tiene el problema con el DNI, que si el DNI está detrás, que le quieren perseguir, el papá de Jochi iba a hablar, señor Guillermo Gómez, prometió que iba a hablar ayer en su programa, dijo que no, que lo posponía porque les recomendaron que yo qué, cantó como gallo en una llamada telefónica y después parece ser que puso como gallina. Pero todo lo que dice el Ministerio Público, eso, ¿con qué razón, con qué derecho esta gente instalan esas 55 cámaras como una amenaza directa a la privacidad y seguridad de los ciudadanos? Y eso es un delito de seguridad pública. Lo del apagar los semáforos, eso ya es lo que imputan como terrorismo. Ahora, eso no tienen que ver los que eran de Intran y los que salieron, Hugo, Frandía y eso, con lo de terrorismo. Eso ya vino posterior, de los líos que no se pudieron poner de acuerdo y sabrá Dios qué pasa. Miren qué es lo que sucede. Esa licitación estuvo viciada desde el inicio. Porque esa licitación, primero para hacer una licitación, yo soy especialista en yo sé de eso, la ley 340 tienes que tener la apropiación de los fondos, lo dijimos el viernes, ya se había comentado. El IDAC, y en el expediente está, no tenía en su POA, como se llama, planificación operativa anual, su presupuesto operativo anual, no tenía ese dinero para semáforos, tenía 104 millones. 104, un 10%, o sea, si va a hacer una licitación, tiene que hacerla por los 104 que tú tienes ahí, porque ¿de dónde va a pagar? No la puedes subir al portal de compras, no puedes justificarla, pero tú tienes recursos. Pero el financiero de Intran emitió una certificación diciendo que tenían los 1.200 millones, sin tenerlos, y se abre la licitación. Se sube a la página de compras y contrataciones, pero para poder subirla, pues si no tienes los recursos, hay un sistema integrado de gerencia y administración financiera, se llama CIGEF en el Estado, que todo entra por ahí, lo que entra por allí, los recursos que están aquí, lo que tengo en caja, y si lo subes, el CIGEF automáticamente dice, pero no, usted no tiene ese dinero apropiado. Como diríamos, desconectaron, yo no sé cómo lo habrían hecho, pero tumbaron el acceso al CIGEF para que pudiera subir. Se hace la licitación como que la cosa tiene los 1.200 millones, pero acaba de salir en la auditoría y en el expediente que con orden de alguien, quién sabrá qué poder tenía el que dio esa orden para poder, ¿verdad?, temporalmente
sacar el CIGEF para que, para que se obviara y pudiera subirse a la página los 1.200 que tenía los recursos. Esa es una cosa extrañísima que nunca se había visto ni oído. Ese es un punto. Entonces, como no tenía los 1.200 millones, ¿qué se hizo? Se le transfieren de IDAC, del Instituto de Aviación Civil, 1.200 millones. ¿Quién autoriza que del IDAC se le transfieran al Intran 1.200 millones? ¿Quién? ¿En base a qué? ¿Con qué derecho? Si cuando tú vas a hacer una modificación de un presupuesto, bueno, de institución a otra, pero como IDAC, Intran pertenecen al Ministerio Administrativo de la Presidencia, presumo yo, pues se lo transfieren. Bueno, alguien nos dio la orden y eso aparece en el expediente. Pero no solamente que se lo transfieren, sino que se lo transfieren en pagos parciales, en transferencias parciales, 35%, 30%, 35%, la segunda de 35% y la tercera de 30%, después que ya la licitación se abrió. O sea, todo un truco para hacer una cosa por encima de la ley 340, por eso es que compra la suspende. Ahora, dice que Hugo fue y manejó el asunto para gestionar los fondos que se lo pasaran a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Entonces, como el Administrativo de la Presidencia, el actual ministro de la Presidencia, Paliza, le está diciendo al Ministerio Público que saque el nombre del Ministerio Administrativo, que él no tiene en su archivo esa cosa. Bueno, tú no lo tendrás, pero de algún sitio le llegan los cuartos. Y alguien dio una autorización. ¿Quién la dio? Aquí hay un lío raro, porque la verdad es que está así en el expediente. Entonces, todo está muy extraño aquí. Se pagó un 20%, uno no sabe cómo se pagó. Entonces dice Paliza que lo quiten de ahí porque él no tiene los archivos, no está documentado eso, pero de alguna manera le llegaron 1.200 millones de pesos, no de glóbulos rojos, a la cuenta del Intran, gestionado por el Administrativo de la Presidencia, porque eso es lo que saca a relucir el expediente. O sea, son tantas cosas que van y vienen que uno no sabe ni siquiera a qué atenerse. Documentos que consiguió de la Procuraduría confidenciales de cuándo era que le iban a hacer las solicitudes, las investigaciones, etcétera, etcétera. Son miles de cosas que hay ahí que uno las ha visto en el expediente que dice, bueno, yo dije el día, entonces todo esto viene desde antes, el Ministerio de Defensa tiene desde antes esas negociaciones con este señor, hasta con el asunto de la licencia. No sé cómo es que el Ministerio de Defensa, con unas personas con esas calificaciones, vamos a decir, llega a esos acuerdos. Eso es un mundo sórdido, un mundo bajo, de espionaje, de oír el teléfono, de intervenir cosas, que Dios nos agarre confesado y nos libre. Hay gente apandillada para un lado, hay gente apandillada para el otro. A mí lo que me da es mucha pena que hay amigos ahí queridos que están involucrados en eso. Pero los ingenieros, creo que decía, cada cual es arquitecto de su propio destino. Arquitecto de su propio destino y tiene que responder por sus acciones. Ojalá y no haya ahí trastueques, ni chanchullos, ni se esté cambiando y diciendo una cosa por otra, porque ellos alegan otra cosa también. Y tienen la presunción de inocencia. Y lo que debiera haber es un trato justo. Y por ejemplo, el maltrato y el atropello que hicieron contra Hugo Vera esa noche de irlo con los hijos y una cosa así sin necesidad. Un tipo que duró un año fuera de la institución, que iba diario a su programa de radio. Si lo quiere agarrar preso, ve y búscalo preso. Y ve y allana la casa cuando los muchachos están, no sé, no había necesidad de hacerlo así. Eso es lo que vamos a decir. Como tampoco había necesidad de meter la pata que metió nuestra querida amiga, porque Faride le autorizó a los que fueron a vocear contra el presidente Abinader, lo prohaitiano el día. Entonces, no querían que se hiciera un acto en la Plaza de la Bandera, de que el ayuntamiento dice, yo no tengo que ver con eso, esos son los militares, pero los que fueron a desmontar en la tarima eran policías, ni siquiera guardias, que debieron ser entonces los guardias. Cuando aquí no hay que pedir permiso para reunirnos donde no dé la...
cuando nos dé la gana. Iba a decir una mala palabra, tenía toda la gana de decirla, pero no la quise decir. El dominicano no tiene, y la Constitución faculta, nos podemos reunir con quien querramos, donde querramos, cuando querramos, a la hora que nos dé la gana, como lo hacían los PRM y como lo hacíamos cuando la Marcha Verde. Pues yo iba muchísimo a la bandera. Ahora no podemos ir a protestar porque no se está haciendo lo que nosotros entendemos que hay que hacer con los haitianos. Entonces, no fue bien lo de Faride, quedó bastante fea. Quedó bastante fea y la gente ahí fue. Y la alcaldía dice, yo no tengo que ver con eso. Además, la del distrito o la de Santo Domingo Este, porque la Plaza de la Bandera le queda para los dos y la Luis Perón, eso es un lío ahí. No debió hacerse nada. Uno tiene derecho a protestar lo que uno quiera. Lo que no tiene uno es derecho a violentar las leyes. Si se le permitió a los haitianos, y yo lo apoyé, digo, no, porque quisieron acabar con ella, ¿qué les permitió? Bueno, pero es que ella no tiene la facultad para prohibirle a nadie. Uno dice, yo voy para que tomen la previsión y la policía ponga las cosas y su control, pero ella no tiene que autorizar nada. Pero aquí sí metió los dos pies en un zapato. Metió los dos pies en un zapato. Y está haciendo muy bien con la persecución de los delincuentes, colmaderos, que andan así, pasándose de la hora, de los sitios. Todo eso está muy bien, pero aquí no lo hizo bien. En el otro yo la defendí porque ella no tenía por qué autorizarle a esa gente, ni no autorizarle, esa no es su función. Además, ellos tienen derecho también a ser pro-haitianos y los haitianos también de vociferar. Lo que tenemos derecho es nosotros también a hacer lo que querramos, porque este es nuestro país. Y la Constitución nos faculta primero para hacerlo. Entonces no estuvo bien eso. Vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado.